es revisar esta parte teórica de las pruebas de bombeo. Y mañana ustedes van a preparar ya, como yo les decía, su exposición basada en los modelos que se usan para diferentes tipos de acuíferos. Como siempre, ya saben, cualquier inquietud, em, me interrumpen nomás con toda confianza, ¿ya? Bien, entonces, hoy día vamos a ver las pruebas de bombeo, sistemas de múltiples pozos y acuíferos limitados, que son algunos de los temas que podemos resolver, eh, que tenemos que corregir también cuando estamos haciendo ensayos de bombeo. Ok, entonces, le voy a llamar en algunos casos PDB cuando estoy hablando de pruebas de bombeo, ¿ya? Cuando yo hago una prueba de bombeo, el objetivo es determinar los parámetros hidrogeológicos usando un pozo que perfora la formación acuífera y que es un pozo normalmente de un diámetro que permite insertar una bomba, por lo tanto va a tener entre 6 pulgadas, son chiquitos, yo diría de 10 12 pulgadas, es lo común, ¿ya? Pozos de bombeo, que les conocemos así como pozos de bombeo, ¿no? El método normal en las pruebas de bombeo es bombear el agua del pozo y medir el H0 menos H, es decir, el abatimiento que se está produciendo, idealmente en el pozo de observación, que sería el piezómetro que está a una distancia aérea del pozo principal. En el caso de no existir este pozo de observación o piezómetro, como le he estado llamando hasta aquí, podemos hacer estas mediciones del mismo pozo de bombeo, donde estamos sacando el agua, ¿ya? Luego lo que hacemos es un análisis de la información y lo primerito que hacemos es graficar el, la relación, digamos, del tiempo versus el abatimiento. Y de esta manera, con este gráfico, nosotros podemos hallar los parámetros hidrogeológicos. Bien, normalmente vamos a tratar de que nuestras pruebas de bombeo se den en un estado permanente, es decir, que el caudal con el que estamos extrayendo el agua, el caudal de la bomba, se mantenga en el tiempo. Entonces, este bombeo debe ser tal que el abatimiento alcance ese estado de equilibrio con el tiempo, o sea, que ya no siga descendiendo el nivel, ¿ya? Em, es decir, yo bombeo, 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 bombeo hasta que el abatimiento se estabiliza. ¿Y a qué me refiero con que se estabilice? Es que dentro de, no sé, 2, 3 horas ya ese nivel ya no desciende más. De repente podemos probar un poquito más, ya, dependiendo de los recursos que tengamos. 2, 3 horas puede sonar un poquito exagerado. De repente ya sin una hora ya no se mueve. Es que va a depender del tiempo que tengamos, pues, ¿no? Yo les decía, yo sí tuve mucha suerte y cuando yo estaba haciendo mis ensayos de bombeo en Tumbaco, bueno, yo bombeé durante 2 semanas. Es un lujo. Entonces, claro, el nivel no llegó a estabilizarse. O sea, le dejábamos una hora y ¡pac! Bajaba 1 centímetro. Después, de la siguiente hora, se mantenía. Y después de otra hora bajaba 2 centímetros. Teníamos cosas así. Entonces, por eso era que no parábamos. Seguíamos bombeo, y bombeo, y bombeo, y bombeo. Una vez que yo he llegado a este equilibrio, a este estado en el que el abatimiento se mantiene, esto quiere decir que el cono de depresión ya no crece más, ¿ya? Eh, lo que significa también es que yo he bombeado y ese cono de depresión se ha extendido tanto que ha llegado a una fuente, ¿sí? Ha llegado, no sé, ha alcanzado un río, alguna zona de alimentación y que la tasa de recarga, todo lo que me estoy jalando del río, es igual a ese caudal de bombeo que está siendo aplicado. El gradiente hidráulico de ese cono de presión es el que va a hacer que fluya el agua de la frontera de recarga al pozo. Y esa frontera de recarga
es muy poco probable pues que sea circular, ¿no es cierto? Entonces va a tender a hacerse como este gráfico que veíamos con esta frontera de carga constante. Un río. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no he llegado a ese equilibrio? Como dice ahí, muchísimas pruebas no alcanzan el equilibrio y el cono de depresión sigue creciendo. O sea, me mantengo en un flujo transitorio. No llega a ser como que el caudal ya no varía, sino que algo se sigue moviendo. Entonces, en este caso, normalmente en las pruebas de bombeo, los parámetros hidrogeológicos, hidráulicos que voy a tratar de calcular, de obtener, es el coeficiente de almacenamiento y la transmisividad, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando todavía o no he alcanzado el equilibrio o definitivamente ya no lo logramos, S y T de todas maneras los tengo que obtener y voy a tratar de calcularlos analizando lo mismo, el gráfico del tiempo versus el abatimiento en este estado transitorio. Si no hay el pozo de observación, vamos a usar el tiempo versus el abatimiento en el pozo de bombeo para hallar T. Pero, ¿cuál es el problema? Que ustedes van a ver y seguro, si tienen la oportunidad de analizar informes de ensayos de bombeo de nuestras instituciones públicas, normalmente yo les digo, no hay piezómetros, entonces hacemos el análisis en el mismo pozo de bombeo, que de ley les va a permitir calcular la transmisividad, pero conceptualmente hablando, no se debería calcular ese, porque este S mayúscula, el coeficiente de almacenamiento, está en función de una distancia, ¿ya? Entonces normalmente lo que hacen es poner como distancia el radio del pozo. Y eso no está bien. Entonces les va a dar, sí, ustedes, el papel aguanta todo, yo puedo calcular ese, pero no es el real del acuífero, ¿ok? La transmisividad no hay problema, esa sí podemos obtener. Entonces, hablemos de las pruebas de bombeo en el flujo transitorio y para esto vamos a definir algunas cosas. Ahora, entonces, ¿qué es una prueba de bombeo? Es el bombeo de un pozo a tasa constante por un tiempo determinado. ¿Ok? Esta parte es súper importante. Yo trato de mantener el caudal de la bomba. Por eso yo les decía, de repente lo que vamos a hacer es ir haciendo aforos volumétricos con un balde en un tiempo para de alguna manera garantizar que la bomba, a pesar del factor de eficiencia que siempre hay, ustedes saben, en las máquinas hidráulicas, se mantenga relativamente constante. Entonces, a mí me ha pasado que tenemos bombas en teoría de 20 litros por segundo, pero por eficiencia, altura, etcétera, etcétera. eh, Bombean alrededor de 18, un poquito más de 18 litros por segundo. Entonces hay que controlar que se quede cerca de ese valor, ¿ya? Entonces, la prueba de bombeo, si yo les digo, ¿qué es una prueba de bombeo? Ustedes me van a contestar. Es el bombeo de un pozo a tasa constante por un tiempo. Lo que hacemos es medir H0 menos H, que es el abatimiento, en uno o varios pozos de observación o en el mismo pozo de bombeo. El resultado que yo voy a obtener de la prueba de bombeo es justamente la curva tiempo versus abatimiento. Y esto nos va a permitir tener un estimado de los parámetros hidráulicos del acuífero. ¿Ok? Listo. ¿Cuáles son los objetivos entonces cuando yo hago una prueba de bombeo? Primerito, y como un poco em, no tan obvio, pero es importante. Primero necesito determinar los límites de producción de un acuífero. El ensayo de bombeo me va a ayudar a darme cuenta de caudales, ¿sí? Hasta cuánto puedo sacar. Predecir la respuesta a largo plazo y la zona de influencia del bombeo. Eso es súper importante porque a través de esto yo puedo. Imagínense lo que sería darles a los tomadores de decisión una herramienta donde ustedes les digan, verá, si va a hacer perforaciones y algún día en la vida usted tiene presupuesto para hacer pozos, entonces en este sistema de aquí usted tiene que hacer un pozo cada
tantos kilómetros. Con eso usted no tiene influencia de como transposición de pozos, perdón, de conos de abatimiento. O sea, usted no va a haber influencia entre un bombeo y el otro y se puede aprovechar la mayor cantidad de agua del acuífero. Evaluar las condiciones de frontera, esto también es importante porque más o menos nos vamos dando cuenta cómo funciona el acuífero con, em, o bien con las quebradas, ríos cercanos, o bien si hay una barrera hidráulica, ¿ya? Y podemos evaluar la eficiencia del pozo. Aquí voy a hacer un resumen de los supuestos que hacemos básicamente en todos los modelos que nos permiten interpretar, evaluar las pruebas de bombeo. Normalmente yo les decía ayer mismo, creo, que siempre asumimos que trabajamos en un acuífero confinado, que el acuífero es homogéneo isotrópico de espesor uniforme y que tiene una extensión infinita. ¿Sí? Eso nos va a permitir hacer el ensayo de bombeo, aunque después, al interpretar los datos, podamos darnos cuenta de las condiciones de frontera que hay. ¿Ya? Antes del bombeo, la superficie piezométrica debería ser horizontal, lo que quiere decir que tenemos que estar, de nuevo, idealmente en un estado, ¿cómo se llama? Estático, sí, en un nivel estático. No debería haber influencia de otros bombeos, pero eso yo les decía, esto es ideal, por eso le llamamos supuesto, sí, porque estamos conscientes de que si hay pozos y hay bombas en un acuífero es porque el acuífero está siendo explotado, entonces eso es difícil. De nuevo, yo sí creo que tuve mucha suerte en Tumbaco porque em, esa agua se dejó de usar. Entonces, definitivamente se tenía esa posibilidad de que teníamos sitios donde estábamos en el nivel estático, más o menos, porque en otros no, a pesar de que la empresa de agua potable ya no explotaba oficialmente el acuífero, varias urbanizaciones en Cumbayá y Tumbaco, porque tienen posibilidades, pues no, eso no es ningún secreto. Ellos tenían pozos para, por ejemplo, regar jardines, cosas así, y lavadoras de carros y las piscinas. Entonces, bombean el acuífero todavía. El pozo es bombeado a un caudal constante. Eso podemos controlar, como les digo, bueno, controlar entre comillas, podemos medir y darnos cuenta si eso está sucediendo o no. El pozo de bombeo además debe penetrar el acuífero entero. Esto suponemos y es ideal que sea así para que no haya componentes verticales de flujo en el acuífero. Porque imagínense ustedes, si el pozo no penetra totalmente, yo les he explicado cuando estábamos viendo las redes de flujo, la bomba va a succionar el agua y si no penetra totalmente la formación, significa que en la parte de abajo el agua va a tender a irse hacia la zona de la bomba, generando estos componentes verticales, ¿no? El diámetro del pozo se considera muy chiquitito, por lo que el almacenamiento dentro del pozo es despreciable, ¿ya? Entonces asumimos que no hay una influencia de esa agua que está ahí con respecto a lo que está entrando al pozo por efecto del bombeo. El agua además es removida del almacenamiento del acuífero y se descarga instantáneamente con una correspondiente declinación de la carga hidráulica. Entonces, claro, lo que significa este supuesto es que el momento que yo empiezo a bombear, la carga hidráulica desciende, lo que está haciendo es que el acuífero responde de acuerdo a sus características hidráulicas, que es lo que voy a medir. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. No hay ese supuesto, me dice que lo que quiera que tenga el pozo, por ejemplo, em, ya el almacenamiento del agua en el pozo, como el diámetro es muy chiquitito, entonces no tiene ninguna influencia, ¿sí? Todo el agua que estoy recogiendo es producto de esas características hidráulicas. Bien. Entonces, con estos supuestos y además
sabiendo que vamos a estar en flujo transitorio en un principio, vamos a hablar directamente de las pruebas de bombeo del método de Thais, ya que ayer vimos algo, ahora ya lo vamos a ver en acción. Entonces, una vez que yo he empezado mi prueba de bombeo y tengo mis datos de T y o sea, del tiempo y del abatimiento, voy a usar un papel transparente idealmente y voy a tener ahí la curva tipo de Thais. Bueno, si tenemos ya en un software no hace falta, pero bueno, lo que nos importa aquí es tener la curva tipo de Thais del W versus 1 sobre U, ¿se acuerdan? En papel log-log. Y este va un poquito a representar la forma del cono de presión. Luego, en otro papel, em, ponemos los datos de campo, del abatimiento en metros versus el tiempo, normalmente en minutos. Esa es una, pero también podemos hacer el abatimiento versus el tiempo sobre el radio al cuadrado. Este radio es la distancia entre el eje del pozo de bombeo al piezómetro, ¿sí? Ya. Entonces, la distancia del punto de observación y T es el tiempo de bombeo. Entonces, esto normalmente lo mido en segundos sobre metro cuadrado, igual se hace en papel log log. Entonces, pueden tener ambas situaciones em, si tienen, pues, el pozo de observación. No es muy común. Ahora, tengo las dos curvas. Tengo W versus 1 sobre U y tengo el mío del abatimiento versus el tiempo sobre el radio al cuadrado, ¿no es cierto? Ya. Voy a superponer las dos curvas, ¿sí? De estas dos curvas que he creado y las eh, voy a moverlas paralelas. O sea, lo que tengo que hacer es que tanto el eje X como el Y se mantengan paralelos, ¿ya? Nada más, no tienen que estar uno encima del otro, pero tienen que estar paralelos. Entonces tengo que cuidar que mi eje horizontal coincida con el otro eje horizontal y luego las curvas voy moviendo hasta que los datos de campo coincidan con los de la curva tipo. Sí, entonces les muevo. Ya les digo, con tal de que si en mi curva tipo está súper horizontal y súper vertical los ejes, en la curva de los datos de campo también, súper horizontal y súper vertical, y voy moviendo la curva hasta que coincida con la curva de Thais. Luego de esto, selecciono un punto de coincidencia, no importa, en cualquier parte, ¿ya? Y usamos la intersección de W. Normalmente lo que escogemos es cuando el W sea igual a 1 y el 1 sobre U sea 1. Entonces aquí debe estar, denme un chance, ya, em, ya les voy a enseñar cómo. Luego, entonces tengo ese punto arbitrario que he escogido en la hoja que le puedo llamar A, por ejemplo, ¿ya? Luego hallamos el abatimiento y el tiempo de la hoja inmediatamente por sobre el punto de coincidencia. Entonces, A, le voy a leer, yo trazo ese punto A, le leo en W1 sobre U, y de ese mismo punto A, que acuérdense que están sobrepuestas las curvas, ¿no? Entonces, el punto A va a caer básicamente en los dos gráficos. A ese punto A también le leo en el abatimiento versus el tiempo, ¿ya? Que no necesariamente tiene que caer en los puntos trazados. Es un punto arbitrario en cualquier sitio en las hojas, ¿ya? Por eso les dice ahí que usen algo como se supone que esto pueden hacer también a mano. Poner algo que les permita como perforar las hojas, ¿ya? Luego de ese punto de coincidencia ya leo W1 sobre U, S, que sería el abatimiento S minúscula, y T o T sobre R cuadrado. Yo sé que U es el recíproco de 1 sobre U, T, Q y R son conocidos, ¿no es cierto? Yo tengo el tiempo, tengo el caudal de la bomba y tengo la distancia. Resolvemos entonces, sustituimos los valores en la ecuación de Thais, ¿sí? Entonces, W, Q, S, ya pues, ya tenemos todo. Y tenemos la transmisibilidad. Y luego eso, calculamos T.
Y ya con T, R, T minúscula y H del punto de coincidencia reemplazamos en S y tenemos los parámetros hidrogeológicos. Lo que les estoy diciendo es esto. Yo tengo la curva tipo de Thais. Aquí está el W, la función de pozo, W de U, y este es uno sobre U. Y tengo la otra donde están los datos de campo. En este caso yo tengo el T sobre R cuadrado sobre 2 y aquí está el abatimiento. Entonces lo que hago es estos, los puntos con formas, cuadrados, círculos, triángulos, lo que sea, les muevo hasta coincidir en la curva tipo. Sí, entonces sí ven que no coinciden los ejes, sino solamente que sean paralelos nada más. Ya. Y luego cojo A, un punto cualquiera. Entonces yo les decía, idealmente cojan de la función de pozo cuando es uno y cuando coincide con uno también, función de pozo y el uno sobre U. Y este le leo. Entonces yo ya sé que el W de U y U es uno, pero tengo que medir este en el gráfico de T sobre R cuadrado y lo que me dé acá en el abatimiento. Entonces, A en este, lo que dé, no sé. Si coincide con el uno todo bien, si no, lo que es. Y acá trazo la horizontal, lo que dé, que creo que me da como por aquí, ¿ya? Entonces leo y con eso ya tengo T y tengo el abatimiento en un punto específico y puedo meter a las ecuaciones y se acabó. Eso es todo. Ya, normalmente en los software ya tienen la curva tipo, ya no hace falta calcular nada, pero sí hay que mover esto hasta que coincidan los puntos. Y no necesariamente tiene que ser en la mitad de la curva, puede ser acá, puede ser acá. O sea, uno hace que coincidan los puntos. No sé si hasta ahí tienen alguna inquietud. Cuando yo ya tengo los gráficos, ¿no es cierto?, de campo, del abatimiento versus del tiempo, y lo voy a colocar sobre mi curva tipo, uno sobre U y la función de pozo. Eso nomás me va a permitir identificar efectos cualitativos en algunas fronteras con las que nos podemos encontrar durante el bombeo. Entonces, al encontrarse con una frontera, los efectos en el abatimiento se muestran así. Em, la curva tipo es la que está en línea punteada, ¿ya? Entonces tienen las curvas tipo en los cuatro gráficos. Entonces, digan ustedes, nos encontramos con un río durante el bombeo, ya llego a un sitio de la carga hidráulica constante. Entonces, mi curva va a empezar bien con la curva tipo y después empieza a ser como una especie de horizontal. Entonces, yo sé que hay una recarga ahí. Al contrario, en lugar de tener un sitio donde me está recargando, nos topamos con una frontera impermeable que no permite el paso del agua. Entonces, al principio nosotros vemos que nuestros puntos de campo coinciden, 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 y después hay un sitio donde se dispara la curva hacia arriba. Hay como, empieza a hacerse como una vertical. Eso es una frontera impermeable. Cuando tengo componentes verticales de flujo, lo que voy a conseguir es que no coincida tanto con mi curva tipo. Va a tener una forma similar pero como más abiertita. Y en cambio, cuando tengo pozos de gran diámetro, o sea, de 1 metro, cosas así, al principio no van a coincidir las curvas hasta llegar como a un equilibrio en el que definitivamente he logrado remover el almacenamiento en el pozo y luego al final del ensayo es como que coincide, ¿ya? Entonces, estas son curvas súper importantes porque nos ayudan a la interpretación de nuestros datos. No sé si tienen alguna inquietud. Dije ninguna. Ok. Entonces, hasta aquí el método de TAIS, que como ven, básicamente es casi todos los métodos son así. O sea, se usa una curva tipo y después se superpone con los puntos medidos en campo y es básicamente la misma técnica. ¿Ya? Ahora, hay un método
que es súper utilizado, que es el método de Jacob, que le tienen aquí. En este caso va a utilizar em, lo que tratamos para aplicar el método de Jacob, que van a ver que es una maravilla porque simplifica un montón de cosas, es que los valores de U sean muy bajos, inferiores a 0,01, ¿ya? En este caso, cuando U tiene sus valores muy chiquititos, la función de pozo, que justamente está en función de U, muestra una progresión lineal en un gráfico semilogarítmico. Entonces yo puedo ajustar los puntos a una línea recta, así de fácil. Y la ecuación de regresión va a proveer los parámetros, la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento del acuífero. Entonces aquí, si yo veo bueno, digamos la función de Thais, donde W y 1/U están aquí, y nada, empiezan a colocarse, como les digo, en una recta. ¿Cómo funciona esto? Lo primero que voy a hacer es plotear el abatimiento de un pozo a una distancia R desde el pozo de bombeo versus el tiempo o T sobre R cuadrado en un papel semilogarítmico. Luego ajustamos esa línea recta por los puntos de valores un poco grandes, normalmente el logaritmo de base 10 de T sobre R cuadrado. Luego determinamos la pendiente de esa línea. Sí, normalmente si le hacemos semilogarítmica va a tender a ser una recta. Y o sea, yo me planteo la pendiente y lo que tenemos que encontrar es el delta S10, que es el que le voy a hacer logaritmo. Y este es el cambio de un abatimiento en un T sobre R cuadrado por un factor de 10. Ya les voy a explicar qué quiere decir. Normalmente nosotros vamos a trazar, pues, a determinar la pendiente de esa recta y para trabajar eh, los valores, justamente lo que hago es coger un periodo log. O sea, me fijo aquí, por ejemplo, voy a trazar la pendiente, ok, lo hago de aquí a acá o de aquí a acá. Con eso yo sé que esto es 10, ¿sí? O lo hago en vertical si les resulta más fácil. Normalmente hacemos el horizontal, perdón, el vertical en un periodo, sí, ¿cómo se llama? Em, no, si le cogemos al tiempo en la horizontal, en un periodo logarítmico, y luego medimos el delta S de esa diferencia que dé en ese periodo logarítmico. Luego, Jacob nos simplifica un montón la fórmula y dice, bueno, quiere determinar la transmisibilidad. Perfecto, la transmisibilidad es igual a este factor, 0,18324 dentro de este número. Ya se considera el 4pi que veíamos de Thais, pero aquí introduce el caudal de bombeo sobre este delta S10. Porque si lo hacemos, como les dije, en un periodo logarítmico, eh, ¿dónde está? Si lo hacemos en un periodo logarítmico, todo se simplifica porque yo tendría que aplicar el logaritmo o sea, para sacar el valor, ¿no? Y me va a salir 1. Entonces se elimina el tiempo, ¿ya? Y me quedo con esta formulita, así súper sencilla. Luego alargamos la línea o sea, la línea recta, la alargamos hasta lo que dé y con eso determinamos el T sobre R cuadrado o el, ¿cómo se llama? O el T de origen, ¿sí? Queremos ver dónde se cruza el eje horizontal cuando S es igual a 0. Y esto me va a permitir determinar el almacenamiento. Entonces, si S es 0, mi fórmula se simplifica y se vuelve así. Ya. Entonces lo que me interesa es el punto donde está cruzando esto. Aquí, digamos, se va a alargar, porque aquí hay como una curva, ¿sí ven? Entonces alargo la recta.
donde le está cortando al eje horizontal. Entonces yo sé que aquí S es igual a cero y puedo medir el tiempo. Y ya pues con ese valor se introduce aquí T sobre el R cuadrado y esto por este factor y la transmisividad. Y con eso tengo el coeficiente de almacenamiento. Básicamente lo que estoy diciendo es esto. Estos son mis datos originales, digamos, ¿ya? Estas crucecitas, ya. Entonces voy a determinar la pendiente con el ciclo logarítmico y luego mido delta S10 que le llamamos. Bien. Y luego extiendo la curva. Y con todo eso se vuelve bastante más fácil y yo puedo calcular T y S. No sé si hasta ahí tengan alguna duda. ¿No? Sí me están siguiendo, ¿cierto? Bien. Entonces, hablemos de pozos múltiples. ¿Qué pasa? ¿Cómo manejo esta historia? Porque si tengo batería de pozos, saben, a veces las empresas de agua potable, yo he visto en algunos sitios ya, identifican una zona donde en teoría pueden sacar mucha agua. Entonces, lo que hacen es hacer muchos pozos. Por ejemplo, en Riobamba hay un sitio que se llama San Pablo, em, Gio y San Pablo. Es como dos sectores que están así pegaditos. Y ahí tenían perforados, o sea, no les puedo decir el área, pero era todo muy cerquita y era como un terreno grande y ahí habían como 10 pozos. Entonces sacaban un montón de agua porque el sitio lo permitía y con eso daban agua prácticamente a toda la ciudad de Riobamba. ¿Ya? Hay otros pozos, o sea, no son los únicos, pero de ahí alimentarán, no sé, al 90% de la población. Entonces, claro, definitivamente los pozos instalados todos así pegaditos y tan cerquita van a tener influencia entre ellos. Entonces tenemos que lidiar con esto que se llaman pozos múltiples, que lo que produce es el descenso de carga hidráulica en un punto, en un acuífero confinado donde existe más de un pozo. Y lo que vamos a hacer en realidad es la suma de los descensos que podrían producirse independientemente en cada pozo. Entonces, lo que tratamos de imaginar es que lo que yo mido, si bien es cierto, tiene la influencia de los otros, voy a imaginar, voy a suponer que el descenso es simplemente producto de lo que estaba pasando en ese pozo exclusivo de bombeo. Em, pero nosotros sabemos, o sea, después nos toca interpretar y sumar lo que quiera que esté pasando en los otros pozos. Entonces, aquí lo que se va a dar es el principio de superposición, que como ven en esta figura, la carga hidráulica en la parte, en el punto B, eh, frente a un bombeo, pues bueno, se supone que está pasando el mismo caudal por todo lado, entonces tengo Q1 y Q2. Aquí es del caudal igual, pero los caudales de las bombas, en este caso particular, vamos a decir que es lo mismo. Vamos a estudiar el principio de superposición para tratar de entender y resolver algunas cuestiones que pueden producirse durante el bombeo. Si Q1 y Q2 fueran diferentes, pues ya pierde simetría y eso significa que en este corte AA', em, definitivamente vamos a tener que hacer algunas consideraciones por la diferencia del agua que estamos explotando, em, pero igual, o sea, el principio de superposición todavía funciona. Cuando hay pozos múltiples, lo que ustedes van a tener es un bombeo creciente, ¿ya? En este caso, el abatimiento en un punto para N pozos. En principio, para el ejemplo, nosotros decíamos Q1 y Q2 vamos a suponer que es igual, pero puede ser diferente. Entonces vamos a suponer que hay tasas Q1, Q2 hasta Qn, con radios o con distancias entre los pozos de R1, R2 hasta Rn.
Entonces, el principio de superposición dice que lo que tenemos que hacer es sumar aritméticamente em, los abatimientos para tratar de obtener eh, el abatimiento total y saber qué está pasando en el acuífero. Entonces, en este sentido, Thais propone, ¿no?, la suma aritmética en su ecuación, donde TI sería el tiempo desde el inicio de bombeo en un pozo QI. Entonces, el abatimiento H0 menos H debería ser igual a ¿qué? A Q1 sobre 4 pi t por la función de pozo 1, Q2 sobre 4 pi t por la función de pozo 2, más puntos suspensivos hasta Qn con la función de pozo UN, ¿no es cierto? Donde este U y llamémosle de cualquier pozo, debería ser igual al radio, o sea, la distancia del pozo I elevado al cuadrado por S sobre 4t en el tiempo I. Este I puede ser 1, 2, 3 hasta N. Ok. Entonces, hasta ahí ya tenemos una fórmula que me ayuda a más o menos darme cuenta cómo puedo hacer. Como les decía, el bombeo es creciente. Eso significa que el abatimiento a una distancia cualquiera, R, en un pozo que está sujeto a tasas crecientes de caudal, porque claro, estamos sacando más agua con diferentes causas, están sumando los caudales, ¿no? Entonces, desde el Q0 hasta Q1 hasta QM, añadiendo este incremento por la influencia del pozo de al lado, del delta Q1, delta Q2 hasta delta QM. TJ es el tiempo desde el inicio del bombeo en un pozo con este caudal QJ, ¿ya? Entonces, para este inconveniente que estamos teniendo en el que los conos de abatimiento se empiezan a traslapar, el abatimiento va a ser igual al Q0 en un principio por 4 para 4 pi t por la función de pozo, el W de U0, más lo que pasa o sea, esa variación del caudal en el pozo 1 sobre 4 pi t por la función de pozo en función de W, así hasta M. Entonces aquí también definimos el UJ, que va a ser igual a R cuadrado S sobre 4 T mayúscula por el tiempo J, correspondiendo a ese J con 0, 1, 2 hasta M. Entonces, en realidad, lo que tratamos de hacer es resolver esto para los N pozos y con eso tendríamos un abatimiento total, ¿ya? Y que nos permitiría entender la reacción del pozo a todos esos bombeos. Y si el bombeo es creciente, como les digo, por la influencia, también podemos calcular ese abatimiento y con eso solucionaríamos un poco lo que está sucediendo en nuestro sitio, ¿ya? Ahora, les quiero conversar de esto, de la recuperación del pozo. Una vez que el bombeo cesó, o sea, yo ya paré todo, ya terminé de bombear, ya tengo mis parámetros, tengo mis datos, con eso ya voy a calcular la transmisibilidad, el coeficiente de almacenamiento, una maravilla ya. El acuífero, después de un bombeo que finalmente es es una irrupción muy fuerte, ¿no? Em, una vez que cesa la bomba para el nivel piezométrico, en este caso, tiene que recuperarse, o sea, el pozo tiene que volver a su equilibrio. Bien. Entonces va a haber una recuperación del nivel en el pozo cuando para. Es inmediato, o sea, ustedes paran el bombeo y el nivel empieza a subir, a subir, a subir, al principio muy rápido y después empieza como a ser más lento, igual que en el bombeo, al principio desciende casi de golpe y después empieza a demorarse un poquito más hasta que se equilibra. Entonces aquí igualito se recupera al principio medio rápido y después es lentito, pero sigue, ¿no? Hasta llegar al equilibrio. Entonces T va a ser el tiempo desde el inicio del bombeo y le voy a llamar T prima al tiempo desde el apagado de la bomba. ¿Sí? Entonces el abatimiento a una distancia R cualquiera desde el pozo estaría dado, igual ponemos la ecuación de Thais, me va a permitir incluir, digamos,
este asunto de la recuperación de pozo. Entonces el abatimiento va a ser igual a qué? A Q, el caudal de bombeo, el que estamos explotando, sobre 4πT, y esto va a estar multiplicado por dos funciones de pozo, por la W de U1 menos la W U2. Y voy a tener diferentes U's, la una en función de T, que sería el tiempo cuando empezamos a bombear, y T' para el U2 cuando ya apagamos la bomba, ¿ya? Entonces, normalmente yo voy a tener, este es el gráfico típico de TAIS, ¿no es cierto? Del T con respecto al, o sea, el tiempo con respecto al abatimiento. En el de recuperación yo voy a tener una curva así, ¿ya? Entonces, el ensayo de recuperación como tal me permite recalcular la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento también. ¿Cuál es la ventaja del ensayo de recuperación? Normalmente cuando yo bombeo tengo esta intervención, ¿no? La bomba, que sí, o sea, se trata y se mide y se controla que el caudal sea constante. em, Puede ser que esto de que el radio del pozo sea muy chiquitito se considera despreciable y no sé qué, frente a la extensión del acuífero. Entonces, hay algunas cosas que nos toca suponer cuando estamos empezando el bombeo. En la recuperación, el acuífero se recupera en función de sus parámetros hidráulicos que tiene a mano. Son sus parámetros hidráulicos reales. Normalmente, si nuestras suposiciones no están tan alejadas de la realidad, esos valores van a ser similares, pero, pero es importante medirlo para estar seguros de eso. Entonces, después de que terminamos el ensayo de bombeo, vamos a hacer el ensayo de recuperación y repetimos los cálculos, ¿ya? Entonces, hacemos esto. ¿Alguna inquietud hasta ahí, tal vez? No hay. No, todo bien. Ok, entonces hablemos de lo que son los acuíferos limitados que les presentaba el tema al inicio. Em, Llamamos así al efecto que tiene, al efecto que se produce sobre el descenso en el nivel de los pozos de bombeo por presencia de fronteras limitantes, como son fronteras impermeables o estas fronteras de carga constante, que siempre es que puede ser un ingreso al acuífero, ¿no? Puede ser un río, una quebrada, un lago, un lo que sea. Normalmente cuando tengo esto, yo voy a tratar por el método de las imágenes. Entonces, fíjense aquí. Yo tengo este cono de depresión. Es típico en un acuífero confinado cuando el momento que estoy bombeando se topa con una frontera impermeable. Entonces el cono se deforma de esta manera. En cambio, el de acá es el cono de depresión típico cuando me topo con una frontera, em, ¿cómo se llama? Con una frontera de carga constante. Entonces, para tratar de interpretar eso, lo trato un poco como que fueran, como la teoría de los pozos múltiples. Le hago un espejo, ¿ya? Entonces va a haber un eje que va a permitir la simetría, X1, X2. Y yo sé que aquí se produce esto de cono de depresión. Lo que trato de hacer es darle ¿cómo se llama? Al pozo de al lado las características para que sumando me dé este cono de abatimiento, ¿ya? Entonces hago tanto para la carga impermeable como este sitio, perdón, para el límite impermeable como para la carga constante. Entonces, un poco es esa la idea de hacer las imágenes para, tratamos básicamente como dos pozos normales, como siempre, pero sumo y debería darme el cono de depresión que yo he medido en campo. Con estos acuíferos limitados, como siempre, o sea, en realidad el objetivo de todo esto es predecir el descenso. Una vez que yo he hecho las mediciones y,
y tengo ya los parámetros hidráulicos del acuífero, yo trato de darles a los tomadores de decisiones una herramienta justo como esto, para prediciendo los descensos. Y les digo, vea, usted tiene que explotar a tanto caudal para lograr esto y que el acuífero le dure un poco más. Entonces, el método es reemplazar el sistema real por un sistema imaginario de extensión areal infinita. Este nuevo sistema que va a tener los dos pozos de bombeo, como se ve en estas figuras, siempre trato de que el de la izquierda sea el real, lo que tengo, y el derecho, el imaginario, con una tasa de bombeo cualquiera que le voy a llamar Q, a X1 de la frontera igual al pozo real, o sea, ya les decía, ¿no? Hago un espejo y debe haber un eje de simetría siempre, ¿ya? Entonces, con esto creo una frontera imaginaria que va a ser en teoría impermeable en el esquema infinito, en la posición exacta de esa frontera real impermeable. Entonces, bueno, aquí habla de la figura 815, que es la que acabamos de ver. Em, Estábamos hablando de esto básicamente, que pongo el pozo de descarga, el piezómetro y están las distancias de todo lado, ¿ya? Igual para una frontera de carga constante, el trato igualito, o sea, hago lo mismo, ¿no? Le hago el espejo a una distancia similar y luego simplemente voy sumando.